Esas escenas quedarán después remotamente vinculadas a los conceptos de realeza que la Iglesia va a promover o va a reconocer durante siglos. Es la Iglesia la que unge al rey. Es el obispo o es el papa el que corona al rey o al emperador. Y la potestad regia viene de Dios, pero viene a través de la Iglesia. Como los profetas. ¿Ustedes recuerdan a escuchar las antífonas tan bellísimas que compuso Händel para la coronación de los reyes de Inglaterra? Todavía se interpretan cuando coronan un rey. Una de ellas empieza diciendo: Sadok te Sadok te priester, sacerdote Sadok, y Nathan te profet, el profeta Natán, ungieron rey a David. El sacerdote Sadok, el sacerdote de aquella época en Jerusalén, y el profeta Natán fueron quienes hicieron al rey. Eso lo canta el rey cuando está el rey de Inglaterra o la reina sentada en la silla de Eduardo, San Eduardo, y le están haciendo las unciones, porque ha conservado el rito de la unción real, en las manos, en la frente, en el pecho. Bien. Pues la monarquía, tal como aparece en la Biblia, es un don, es un carisma, una gracia de Dios. La historia después de la monarquía es curiosísima, porque al punto se desvirtúa. Hay un rey amado por Dios, que es David, un rey carismático, que crea en torno a él toda una teología. Los salmos, por lo menos como atribución global, los 150 salmos serían salmos de David. El rey que canta, el rey que danza, el rey que interpreta, y el rey que se consagra a Dios, y que recibe del Señor una promesa: de tu descendencia sacaré un rey perpetuo, un rey estable, un rey eterno, que es lo que retoma después toda la teología mesiánica y que se refiere a Cristo el Señor. Pero fijaos, insisto, la monarquía, lo real, como un carisma, como una gracia. Así que en Cristo, cuando aparece la realeza del Señor como vinculado a su misterio, ¿recuerdan ustedes las palabras del ángel a la Virgen en la Anunciación? Dice el ángel: heredará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Son palabras que nosotros hemos incorporado al credo. En el credo de Nicea se reza esa expresión: y su reino no tendrá fin. Curioso, porque el Papa Pío XI, en la encíclica Juas Primas, institución de la fiesta de Cristo Rey, lo hace también en la celebración del séptimo centenario, no, el sexto centenario del Concilio de Nicea, que fue en el año 325 en Nicea. Entonces se celebra la efeméride de Nicea y la incorporación al credo del concepto del reino eterno del Señor, reino eterno de Cristo. Bien, este curso del Antiguo Testamento, tengan ustedes en la cabeza cuando piensen en el concepto de Cristo Rey, de dónde viene, dónde tiene su raíz en la Escritura. El Papa Pío XI nos decía que instituye la fiesta y hace una mención expresa de que la intención de la Iglesia es que Cristo reine socialmente en el mundo. Un rey, un reino. Un reino, unas leyes. Unas leyes, una sociedad. Una sociedad, un mundo en el que Cristo sea referente, cabeza, gobierno, rey. Pero todo cambia con el Vaticano II. Primero cambia la misma fiesta. La fiesta de Cristo Rey, el Papa Pío XI la instituye en las encíclicas Juas Primas para ser celebrada el domingo más próximo a la fiesta de Todos los Santos, que de hecho se convirtió en el último domingo de octubre. El Concilio Vaticano II hace una traslación de la fiesta al último domingo del año litúrgico y suprime o hace desaparecer, por lo menos de forma patente, el concepto de reinado social y hace una traslación al concepto de reino escatológico. Así que la Iglesia ya no promueve en el mundo un reino social de Cristo, sino que espera un reino final del Señor. Que tengan ustedes el matiz muy importante.
la Iglesia actualmente no hace ascos a ningún régimen. El Papa está en Kenia y está en Uganda. Esta tarde de olla Uganda. Y está sentando con él a toda la gente, los moros, los hindúes, todos, y diciendo que muy bien, que esto es bueno, todo la Iglesia se junta con todo el mundo y las cosas son, todos los regímenes son buenos, todas las leyes son, todos los países, todas las cosas. Eso era inconcebible antes de la variación de doctrina que se produce en el concilio. Ustedes saben que actualmente hay dos tensiones en la Iglesia muy graves, dos tensiones que definen una situación muy curiosa. Los que piensan, Papa Benedicto XVI, que la Iglesia tiene que hacer una lectura continuista del concilio, de la doctrina del concilio, que eso es lo que él llamó en los años que estuvo de pontífice, la hermenéutica de la continuidad, es decir, aun cuando aparentemente haya una ruptura de doctrina, de ideas, entre lo que la Iglesia ha enseñado siempre y lo que el concilio dice, la interpretación tiene que ser siempre continuista, no puede ser rupturista. Y por otra parte está la otra tendencia. En Italia hay un grupo de teólogos, una escuela teológica muy fuerte, muy influyente, que es la escuela, dice así, la escuela de Polonia, de teólogos de gente muy influyente de la Iglesia, prelados, cardenales. Estos enseñan que el Concilio Vaticano II marcó un punto y final, o un punto y aparte. La Iglesia llega hasta el Concilio Vaticano II y la Iglesia se reinterpreta con novedades muy fuertes a partir del Vaticano II, por lo cual hay una ruptura hasta aquí y desde aquí. Eso el aceptar ese postulado es tremendo, ¿no? Tremendo. Porque de hecho significarían tantas cosas que son, yo pienso que inasumibles. Por eso el Papa Benedicto, un gran teólogo, insistía en que si hay una interpretación del concilio tiene que ser desde la continuidad, una hermenéutica de la continuidad, nunca de la ruptura. Entonces significaría que la Iglesia llegó hasta ahí. Eso a veces en temas como la liturgia parece que es verdad. Hay una liturgia y una espiritualidad que se rompe con el concilio y que después del concilio es otra cosa, y que la gente, sin darse cuenta, ha aceptado, porque el pueblo cristiano es un pueblo bastante ignorante. El pueblo cristiano, el pueblo católico, es un pueblo ignorante, y no ha sido capaz de defender, bueno, como tampoco se ha defendido la familia, ni se ha defendido instituciones básicas del Estado. Todo se ha perdido. ¿Por qué? Porque no había firmeza de concepto ni firmeza en la asunción de esos valores, que eran valores no solamente religiosos, sino valores vinculados a la salvación. El hecho es que actualmente la Iglesia celebra a Cristo Rey, y lo celebra en ese plano de lo venidero. Nosotros no nos consideramos obligados a militar un reino de Cristo que en la Iglesia actualmente incluso es difícil de reconocer, y socialmente está presente. Entonces ustedes se reconocerían en un reino de Cristo. ¿Existe el reino de Cristo en la tierra? Socialmente no existe, políticamente no existe, pero sí existió, y ustedes, el concepto de cristiandad, que es un concepto doctrinal y a la vez político-social, y que se mantiene con estructuras tan fuertes como la del mismo papado. Ustedes recuerdan la encíclica célebre del Papa Bonifacio VIII, la Unam Santa, que el Papa la hace en pleno ritual, porque ya cuando el Papa Bonifacio VIII, en el año 1298, promulga la bula Unam Santa, ya la bola está empezando a rodar y eso no hay que lo pare. Pero ustedes saben lo que el Papa enseña, es la doctrina célebre que es bíblica, ¿no? De lo que ha dicho usted. La Iglesia es la que consagra, la Iglesia es la que corona, la Iglesia es la que da autoridad al rey, al emperador, a los poderes políticos. Esto tiene una historia muy larga, ¿no? Porque eso, si
Ya recuerdan ustedes el periodo anterior de crisis doctrinal, ideológica, política, que es la crisis de las investiduras, el pleno periodo feudal. ¿Quién otorga? ¿La Iglesia o el poder del señor de turno? ¿Quién le da al obispo que tiene un feudo? ¿Quién le otorga? ¿El emperador o el rey? ¿El papa o la autoridad temporal? Una polémica que termina con el edicto de Worms. Pues el mundo, tal como la Iglesia lo contempla ahora, no tiene espacio para un reino de Cristo, que la Iglesia no promueve. La Iglesia actualmente es una Iglesia que dialoga. El diálogo significa la pérdida de conceptos tan parcial de la verdad. La verdad no es dialogante, la verdad es evidente porque es verdad. En cuanto que hay un diálogo, parece que hay una pérdida, una devaluación de conceptos que no están sujetos a un pacto. Vamos a pactar qué es el Estado, qué es el Papa, qué es la religión, qué es la familia, qué es... Los conceptos vinculados a la salvación son conceptos revelados. No son cosas que el hombre descubre, ni que el hombre pacta por consenso, sino que son verdades que el Señor enseña, que el Señor otorga como gracia y que dependen del mismo Dios, no están en manos de los hombres. Por eso digo, como el concepto de realeza de Cristo actualmente se ha trasladado a lo escatológico. No. El reino de Dios no existe en la tierra. Vendrá. O otro concepto totalmente equívoco, vinculado a la teología de la liberación y a otra teología, por ejemplo, la teología política de Metz, que se puso de moda en los años 60, 70, que terminó justamente, pues son los alemanes tienen cierta posibilidad, como el Müller, el actual prefecto de Congregación de la Fe, que es muy amigo de Gustavo Gutiérrez, el ideólogo de la teología de la liberación. La teología política, el concepto de que la Iglesia en el mundo tiene que hacerse y el reino de Dios es algo que se construye. Escuchar esa expresión que es totalmente aberrante, ¿no? Pero todos los jurados dicen, los curas y los obispos, vamos a construir el reino de Dios. Vamos a construir el reino de Dios. Una expresión que es repulsiva, a mí me produce. Vamos a construir el reino de Dios. El reino de Dios es algo que viene, es algo que se otorga, por eso se ruega y se pide en el Padre Nuestro, advenia reino tú, venga tu reino, venga tu reino. El trasladar eso a la escatología significa justamente el que estamos esperando el reino de Dios. Y en esa conceptuación la Iglesia es cierto. No ha habido un cambio, desde luego, del concepto de reino social que se busca, que se quiere, que se fomenta, que es la tierra, un rey cristiano, unas reyes cristianas, una sociedad cristiana, una familia cristiana, y después esa traslación a lo futuro, al reino de Dios que viene, que vendrá, que Cristo jugará. Sí, eso es cierto. Pero fíjense ustedes, cuando desviamos los conceptos y lo hacemos mundanos. El reino de Dios ¿es algo que está en nuestras manos o es algo que se nos otorga, que se nos entrega? Es algo que se nos entrega. Yo no soy quien para edificar un reino de Dios, porque lo que yo puedo edificar son vanidades humanas, son fruto del pecado y son... El reino de Dios es algo que el Señor trae, que el Señor otorga. El mandato a Pedro, la donación petrina, la profecía de la Iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, pero te las daré yo, y lo que ates quedará atado, y lo que desates quedará desatado, pero yo te doy las llaves. Tú no tienes llaves, ni tú tienes casa, tienes nada, yo te doy las llaves, y el poder del infierno no las rotará. Son palabras todas vinculadas al concepto de la realeza. En la Escritura Santa, les decía a ustedes, el concepto monárquico, la realeza, termina fatal.
Ustedes recuerdan los libros de los Reyes y Crónicas, que hacen la historia secuenciada de las dinastías de Judá y de Israel. Ustedes saben que el reino después de la muerte de Salomón se deshace, se desune. Y las tribus del norte, las tribus principalmente la tribu de Benjamín, que era la tribu de la que procedía el rey Saúl, el rey, se separan. Incluso instituyen un santuario en Dan en Betel. Eso remotamente será el origen de la nación samaritana, remotamente. Y queda la descendencia davídica vinculada al santuario, al templo de Jerusalén y a la casa real davídica, con la seguridad de que la promesa del Señor se cumplirá. Y los profetas en esto son, por Jeremías, predicarle a la gente, está tan seguro de decir, ustedes están empeñados en decir la casa de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios, el trono de Dios, el trono de Dios, pero Dios no está vinculado a este trono, a esta casa, a esta dinastía, a este templo. Dios es más que todo esto. Y os lleva una sorpresa. Y es cuando ocurre toda la desastre de las ruinas del reino de Judá. Estos días han estado leyendo las profecías de Daniel. El libro de Daniel es un libro que ya sitúa la reflexión de los profetas en el destierro. Están en Babilonia y están en la corte del rey, primero Nabucodonosor, después Baltasar, después los persas, los medos del rey Ciro y Darío. Y es curioso que ustedes cuando vean profecías ven cómo el fracaso de la monarquía real, los últimos reyes, el último rey Joaquín, lo ciegan, le hacen matar a los hijos y a la mujer delante suya. Y una vez que ha matado a los hijos, le punzan los ojos con un hierro rojo para que lo último que haya visto sea eso, la ejecución de sus hijos, de sus mujeres, de su familia. Y se lo llevan preso a Babilonia. Entonces ahí termina la monarquía. Ellos conservan todavía el recuerdo de las secuencias familiares y todavía cuando vuelven a la tierra al tiempo de Ciro, cuando el edicto de Ciro y Esdras y Nehemías vuelven a reconstruir la ciudad y la muralla y el templo, llevan las listas y por ejemplo siempre mencionan a un tal... ¿Quién ha dicho? ¿Ha dicho alguien el nombre? No. Un príncipe de la casa de David todavía reconocido en aquella época como él. No me sabe. Bueno, pero como ya una mera familia. En teoría nosotros reconocemos toda esa descendencia en la casa de José. ¿Ustedes recuerdan el Evangelio que se reza? La iglesia va a rezar tres veces. Lo reza el día del nacimiento de la Virgen, el 8 de septiembre. Lo reza otra vez en las ferias mayores del Adviento, en los días se llaman del 18 al 24. Y finalmente lo reza la misa de vísperas de Navidad, el 24 de diciembre por la tarde. Se hace una mención de los patriarcas y de la descendencia davídica desde Abraham hasta José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Pues ahí aparecen esas descendencias reales que la gente mantuvo como recuerdo. Pero de hecho ya en el libro de Daniel, como decía, hay una transposición de ese reino real a un reino escatológico. Se han estado leyendo estos días la visión, hoy mismo se rezaba la visión esa en la que se ve venir desde las nubes del cielo a un hijo de hombre al que se le da honor, poder y reino. Una figura ya cristológica. Porque el Señor mismo, cuando habla de sí, se llama Hijo del Hombre. Ustedes recuerdan esa escena en el Evangelio. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Verán venir al Hijo del Hombre entre las nubes del cielo. Es el título que el Señor se apropia, referido a sí mismo. Y es un título real y escatológico. Un rey que vendrá al final. Eso es muy curioso porque
toda la cultura cristiana occidental está tocada de ese concepto. El rey que se espera, el rey que viene, el rey que vendrá. Hasta en El Señor de los Anillos, el Tolkien, que es cristiano y es católico, introduce el tema del rey como una figura llena de gracia, que cura, que reúne en sí las expectativas de una renovación, de una reinstauración, de una recuperación, de tiempos nuevos, de otra época. La figura del rey, el rey que vendrá, el rey que viene, el rey que está llegando, el rey que estamos esperando. Cuando empiece el Adviento empieza justamente con evangelios que son de realeza escatológica, la esperanza de un reino nuevo, de un rey nuevo. Decía cómo ha habido esa transposición del reino social real que la Iglesia promovió y el reino escatológico que es lo que esperamos. Ya no esperamos un rey, un reino actual, real, sino que estamos esperando un reino que vendrá, un rey que vendrá. Un tema curiosísimo, que está totalmente vinculado al concepto de Cristo Rey, es un particular que la Iglesia ha vivido como problema, como herejía y como cierta profecía válida, con cuidado. Es el tema del milenarismo. Es el concepto, la esperanza de que habrá un reino real de Cristo en la tierra, que será un correinado con los cristianos y que durará 1000 años. En los santos evangelios, en San Lucas, de las escenas de la última cena del Señor, el Señor toma otra vez el reino de la realeza, el reino que viene, y promete a los apóstoles: vosotros, los que habéis perseverado conmigo en las pruebas, os sentaréis conmigo sobre 12 tronos y juzgaréis a las tribus dispersas de Israel. Y San Pablo, que no es apóstol de esa primera elección del Señor, sino que es apóstol post-pascual, después de la Pascua del Señor, después de los misterios de la pasión y la resurrección y la ascensión, San Pablo recoge el tema. Ustedes recuerdan la primera carta a los Corintios, que se canta, una canción que se puso de moda cuando ese disco tan bonito de Lucien Day en francés, Pueblo de Reyes. Pueblo de Reyes. Pues una de las canciones es la gran mención de la resurrección vinculada al Señor. Si vivimos con Él, reinaremos con Él. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él vivimos, reinaremos con Él. El tema de la corregencia con Cristo. Los cristianos no son súbditos como los reyes tienen súbditos. En el Antiguo Testamento aparece el concepto de porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Qué es el pueblo? Las ovejas del rebaño. ¿Recuerdan ustedes el versículo del Salmo? Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, ovejas de su rebaño. ¿Qué más de ser ovejas de un rebaño? Por mucho que el Señor después apropie el tema del pastor, porque es también cristológico y vinculado a mí por la figura del rey David, que es pastor y el rey y el profeta. Pero al mundo moderno le hace especialmente repugnante el ser oveja. Yo creo que es una oveja, creo que es un rebaño. ¿No? Bueno, excepto los devotos de la pastora, que son el redil de... Pues eso está. Le gusta ser oveja. Pero a la mentalidad moderna le repugna, especialmente yo soy una oveja, soy un rebaño. El Señor lo quiere, que la base. Pero miren ustedes que el tema de Cristo, en cuanto que lo pone como una elevación, el cristiano ya no es la oveja del Antiguo Testamento, es el que reina con Cristo, que es un tema apasionante y que nos puede desobedecer,
seremos coronados. Esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva y un reino de Dios en el que nosotros no seremos súbditos, nosotros reinaremos con Cristo. Es un tema apasionante. Pues el tema del milenarismo incluye este tema de la escogida. Dice usted el libro de Daniel, que cuando aparece la figura escatológica del rey que viene sobre las nubes del cielo, y que es un rey humano, vi una figura parecida a un hombre que venía sobre las nubes del cielo, al cual se le dio honor, poder y reino. Bien, el libro de Daniel es uno de los libros últimos de la Biblia, de los profetas mayores y el último, y preludia la creación de una literatura riquísima que se conoce como la escatología judía y la apocalíptica judía. Uno de los grandes especialistas del tema es un español que murió, Alejandro Díaz Mancho, uno de Salamanca, una obra imprescindible para los exegetas de ese periodo llamado el periodo intertestamentario, que es el periodo que abarca fundamentalmente la era cristiana y apostólica, un periodo que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un periodo intertestamentario. Pues en aquella época los libros canónicos están ya prácticamente en circulación y aparece una literatura religiosa, judaica, hebrea, escrita fundamentalmente ya en arameo y en griego, porque el hebreo ha quedado como lengua, como escritura antigua o puramente litúrgica o ceremonial, la gente corriente habla el griego de la Koiné, el griego del Imperio de Alejandro Magno, y la expresión, la habla popular es arameo. Lo que hablan los sirios, estos que están ahora tan perseguidos por los canallas, por los moros allí en Irak, en Siria, entonces. Pues esos libros de la apocalíptica judía, la Iglesia nunca los ha reconocido como libros canónicos, pero sí les tiene inmenso respeto, porque son apasionantes. Por ejemplo, algunos están incorporados a la liturgia. Algo que tan corriente ustedes lo rezarán. El Requiem Eternam Dona in Domini Perpetua Lucidei, dale Señor descanso eterno y perpetua. Eso es un versículo del libro cuarto de Esdras, un libro de la apocalíptica judía. En algunas ediciones de la Biblia antigua, en el latín, de la Vulgata, a veces ponían como apéndices algunos de estos libros apocalípticos. Aquí en España, cuando se hacen las primeras ediciones de la Biblia del Padre Cío San Miguel y de la otra, la de Torres Amat, algunas ediciones traían al final como un apéndice algunos de estos fragmentos, incluso a veces libros completos del cuarto de Esdras y del libro cuarto de Nehemías y algunos de las obras de Salomón, literatura apocalíptica, judaica. Pues en esa literatura aparece el tema del milenarismo también.